Dicen que el hogar está donde está el corazón. Pero mi hija encontró sitio para su nueva familia enviándome a una residencia de ancianos, con el papel de las paredes desconchado, cucarachas en el pasillo y una compañera que gritaba mientras dormía. Cuando llamé, no contestó. Cuando escribí, no contestaron. Se burlaban de mí desde mi propio salón. Que no sabían que yo seguía siendo el propietario. Así que hice una llamada silenciosa y, días después, estaban en la acera sin tener a dónde ir. No te vas a creer lo que pasó después. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas. Antes de la residencia de ancianos. Antes de la traición. Antes de que me robaran la casa que tuve durante 40 años. Mi nombre es Grace Pennington. Y una vez amé a mi hija más que a nada en este mundo. Durante la mayor parte de mi vida, fui conocida en Madison como la bibliotecaria de los ojos amables. Pasé 42 años detrás de ese mostrador de circulación, ayudando a los niños a encontrar aventuras en rincones polvorientos y guiando a estudiantes ansiosos en sus proyectos de investigación. En los momentos de silencio entre un cliente y otro, pasaba los dedos por el lomo de los libros, sintiendo su textura como si fueran viejos amigos. Mi difunto marido, Edward, solía bromear diciendo que yo amaba esos libros más que él. No más, le respondía, solo de otra manera. Cuando Edward murió de un ataque al corazón, a los 53 años, me quedé con nuestra modesta casa artesanal, una cama medio vacía y nuestra hija de 12 años, Melanie. Recuerdo la mañana del funeral. Melanie, de pie con su vestido negro, tan pequeña contra el marco de la puerta de su dormitorio, preguntando en un susurro si podía saltarse el servicio. Me arrodillé a pesar de que me dolían las rodillas y le dije: a veces las cosas más difíciles que hacemos son las más importantes. Ella sintió y me cogió la mano. Lo afrontamos juntos. Los siguientes 25 años transcurrieron entre almuerzos para llevar, reuniones de padres y profesores, redacciones de solicitudes universitarias y, finalmente, planes de boda. Gasté cada dólar que me sobraba para asegurarme de que Melanie nunca sintiera la ausencia de su padre en lo material. Pospuse la reparación del tejado para que pudiera ir a un campamento de verano. Conduje el mismo coche durante 18 años para que pudiera ir a clases de baile y a cursos de preparación para el saté. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque la luz de sus ojos valía cada sacrificio. Hace 3 meses, me caí mientras regaba las hortensias que Edward y yo plantamos el año que compramos nuestra casa. Nada dramático. Se me enganchó el pie en la manguera y de repente estaba en el suelo, con la cadera palpitante y la dignidad magullada. El vecino me encontró y llamó a Melanie, que llegó en su elegante todoterreno, con el rostro tenso por algo que, al principio, confundí con preocupación. «Mamá, esto es exactamente de lo que te estaba hablando», me dijo mientras me ayudaba a ponerme en pie. «Ya no puedes vivir sola. No es seguro». «Solo ha sido una caída, cariño», repliqué, quitándome la suciedad de los pantalones. «Soy perfectamente capaz». «Hemos encontrado un sitio», me interrumpió. «Un centro de rehabilitación donde podrás recuperarte adecuadamente, solo por unas semanas, hasta que vuelvas a estar estable». Debería haber notado cómo evitaba mis ojos cuando decía «unas semanas». Deberíais haberme preguntado por qué Trent, su marido desde hacía 5 años, estaba midiendo mi salón con una herramienta láser, mientras yo hacía una pequeña maleta. Deberíais haber preguntado por qué Melanie insistía en que llevara mis documentos financieros por si acaso. Pero no lo hice, porque después de todos estos años, seguía viendo a mi hija como aquella niña pequeña con un vestido negro,
cogida de mi mano en el funeral de su padre. Todavía creía que nos enfrentábamos a las cosas juntas. Me equivoqué. Pennington, Grace. La enfermera de admisión pronunció mi nombre sin levantar la vista de su portapapeles. Las luces fluorescentes sobre nosotros parpadeaban, proyectando un brillo enfermizo sobre el suelo de linóleo de la residencia Lakeside Gardens. Habitación 214, alta por determinar. Es Pennington, corregí suavemente. Y mi estancia es temporal. Solo unas semanas de fisioterapia. La enfermera miró brevemente a Melanie, que estaba detrás de mi silla de ruedas. Un mensaje tácito pasó entre ellas. «Por supuesto», dijo la enfermera entregándome un montón de formularios. «Fírmalos y te instalaremos». Melanie cogió los formularios antes de que pudiera cogerlos. «Yo me encargo, mamá. Debes de estar cansada». Lo estaba, cansada como no lo había estado desde la muerte de Edward. El tipo de cansancio que se filtra hasta los tuétanos y hace que cada movimiento parezca nadar entre melaza. Pero aún así, cogí los papeles. «Puedo leerlos, Melanie». «Mamá». Su voz adoptó el tono que últimamente oía con más frecuencia, el tono que se emplea con un niño testarudo. «Tren y yo ya lo hemos revisado todo. Es el papeleo estándar de admisión». Como llamado por su nombre, Tren apareció del pasillo donde había estado haciendo una llamada telefónica. Alto y pulcro con su traje a medida. Siempre me ha parecido un hombre que interpreta un papel en lugar de vivir su vida. Su sonrisa nunca llegaba semi a sus ojos cuando me miraba. «¿Todo listo?», preguntó haciendo sonar las llaves de mi coche, mis llaves, en su mano. «Deberíamos ponernos en marcha si queremos evitar el tráfico». «¿No quieres ayudarme a instalarme?», pregunté, sorprendido por su prisa. Melanie miró su reloj, un diamante incrustado que Tren le había regalado por su aniversario. «Tenemos el recital de los niños a las 4, pero volveremos este fin de semana para ver cómo estás». «Oh». Intenté disimular mi decepción. «Por supuesto. Los niños son lo primero». «¿Un destello de... algo?», cruzó la cara de Melanie. «¿Culpa? ¿Impaciencia?». Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Se inclinó y me dio un beso superficial en la frente. Su perfume caro anuló momentáneamente el olor a desinfectante que impregnaba las instalaciones. «Vendremos los fines de semana», prometió y yendo ya hacia la salida. «El personal tiene todos nuestros números. Llame si necesita algo». Asentí, forzando una sonrisa que no sentía. «Conduce con cuidado. Te quiero». Pero ya estaban a medio camino de la puerta, con la mano de Tren en la espalda de Melanie, alejándola de mí. Mientras atravesaban las puertas automáticas, oí a Tren reír y decirle a mi hija: «Por fin hemos recuperado la habitación de invitados». Contar y preparar esta historia nos ha llevado mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Mi corazón se contrajo dolorosamente en mi pecho. La enfermera me llevó hacia el ascensor, con sus zapatos de suela de goma chirriando contra el suelo. Mientras esperábamos, vi a través de las puertas de cristal emborronado cómo Tren ayudaba a Melanie a subir al asiento del copiloto de mi coche. El Camry azul que había comprado cuando Melanie empezó el instituto. Ahora con la pegatina del estudio de yoga de Melanie, cubriéndola del lugar de pesca favorito de Edward. «Su hija me ha dicho que a veces se confunde», comentó la enfermera cuando entramos en el ascensor. «¿Hay alguien más con quien debamos ponernos en contacto sobre sus decisiones de atención?» ¿Confuso? Me volví hacia ella sobresaltada. «No estoy confusa. Me he caído. Estoy aquí para hacer fisioterapia y luego me voy a casa». Otra mirada, esta vez teñida de lástima. «Por supuesto, señora Pennington».
Pennington, volví a corregir, esta vez con más firmeza. Las puertas del ascensor se abrieron a una planta que inmediatamente me oprimió el pecho con pavor institucional. A diferencia del vestíbulo, relativamente luminoso, este pasillo estaba poco iluminado, con el papel pintado descascarillado y un halo de abandono en cada esquina. Un residente pasaba arrastrando los pies en bata raída, con los pies en zapatillas gastadas y la mirada perdida. No era un centro de rehabilitación. Era una residencia de ancianos, y no uno bueno. Debe de haber algún error, dije mientras la enfermera me llevaba en silla de ruedas hacia la habitación 214. Mi hija dijo que esto era un centro de rehabilitación a corto plazo. Lakeside Gardens ofrece varios niveles de atención, respondió vagamente. Aquí tiene. Compartirá la habitación con la señora Oberman. La habitación que me recibió era pequeña y escasa, con 2 camas de hospital separadas por una fina cortina. La ventana no daba hacia un lago, como sugería el nombre del centro, sino al aparcamiento, donde aún podía ver mi coche, el de Melanie, al parecer, arrancando. Una anciana yacía en la cama del fondo, con el pelo blanco alborotado alrededor de un rostro arrugado por la edad. Se giró al vernos entrar y sonrió con desgana. «Hola, Margaret», dijo. «¿Me has traído el zumo de naranja?» «Ella es Grace», corrigió la enfermera. «Tu nueva compañera de habitación». La señora Oberman frunció el ceño. «No, no quiero compañera de cuarto. Le dije a Margaret que nada de compañeras». La enfermera la ignoró y aparcó mi silla de ruedas junto a la cama vacía. «La cena es a las 5. Fisioterapia te evaluará mañana por la mañana». Me dio una bata de hospital descolorida. «Ponte esto». «Ah, y tendré que quitarte los zapatos». «¿Mis zapatos?» Aferré la patética prenda. «¿Por qué necesitarías mis zapatos?» «Precaución contra caídas. Puedes quedarte con tus zapatillas». Me tendió la mano expectante. Bajé la mirada hacia mis zapatillas de andar por casa, las que había llevado a la biblioteca todos los días durante años, las que me habían servido para leer innumerables cuentos y hacer turnos en el mostrador de referencia. Entregarlos me pareció simbólico de una forma para la que no estaba preparada. ¿Podría hablar con el director?, pregunté, y la voz de mi bibliotecaria volvió a ser educada pero firme. Creo que ha habido un malentendido sobre mi situación. La enfermera suspiró, claramente acostumbrada a este tipo de peticiones. Avisaré a la trabajadora social de que quiere hablar. Ella vendrá, eventualmente. Ahora sus zapatos, por favor. Extrañamente impotente, me quité los zapatos y se los entregué. La enfermera asintió enérgicamente y se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un chasquido decisivo. Me senté en la silla de ruedas, todavía con la bata de hospital en la mano, mientras la señora Oberman empezaba a roncar suavemente por la habitación. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el suelo de linóleo, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. De algún lugar del pasillo llegaba el sonido de un televisor que emitía un concurso, interrumpido por gritos confusos de los residentes. Mi teléfono zumbó en el bolso, el viejo teléfono plegable que Melanie había intentado sustituir sin éxito por algo más inteligente. Lo abrí a tientas y encontré un mensaje de texto con una foto adjunta. Era de Melanie. «Sorpresa. Vamos a reformar la habitación de invitados. Lucas y Eva están encantados de tener por fin su propio espacio». La foto mostraba a los hijastros de Melanie, Lucas, de 13 años, y Eva, de 10, posando con los pulgares hacia arriba en lo que era inconfundiblemente mi salón. Salvo que ya no era mi salón. Las paredes que antes eran del cálido verde salvia que Edward y yo habíamos elegido juntos
ahora eran de un blanco crudo. Mi sillón de lectura, en el que había amamantado a Melanie de pequeña y le había leído innumerables cuentos antes de dormir, había desaparecido, sustituido por un moderno y elegante sofá seccional que nunca había visto. Estaban redecorando mi casa. No solo la habitación de invitados, mi casa. Con dedos temblorosos, tecleé: ¿cuándo me traerás a casa? La respuesta no se hizo esperar. Vamos a ver cómo va el PT. Podría tardar un poco. No te preocupes por la casa. Estamos cuidando bien de todo. Un momento después. Por cierto, ¿dónde está la llave de tu archivador? Tengo que revisar unos papeles. Se me heló la sangre. El archivador contenía mi escritura, la póliza de seguro de vida de Edward, nuestros testamentos, todos los documentos importantes que había conservado cuidadosamente durante décadas como propietaria. Antes de que pudiera responder, otra empleada llamó a la puerta y entró, más joven que la primera enfermera y con el nombre Diane, Servicios Sociales, bordado en la etiqueta. Llevaba una gruesa carpeta. «Señora Pennington, vengo a revisar su plan de cuidados». «Ha habido un error», dije inmediatamente. «Se supone que estoy en rehabilitación, no en lo que sea este lugar. Tengo que irme a casa cuando me recupere de la caída». Diane consultó su carpeta, con una expresión cuidadosamente neutra. «Según tus formularios de admisión, te han ingresado para cuidados de larga duración. Su hija ha rellenado una directiva de colocación permanente». Las palabras me golpearon como golpes físicos. De larga duración. Colocación permanente. «Eso no puede estar bien», susurré. «Enséñeme los formularios». Vaciló y luego giró la carpeta para que yo pudiera verla. Allí estaba mi nombre, esta vez escrito correctamente. Y junto a él, el tipo de admisión. Atención residencial permanente. Debajo, la firma de Melanie, en la línea parte responsable. «Pero yo no acepté esto», protesté. «Y Melanie no tiene autoridad para tomar estas decisiones por mí. Soy completamente competente». Diane se movió incómoda. «Su hija indicó que usted ha estado experimentando problemas de memoria y el deterioro de la salud física. Proporcionó documentación médica del doctor Reynolds. Dr. Reynolds, el compañero de golf de Trent que me había examinado exactamente una vez, durante menos de 15 minutos, después de mi caída. Quiero ver todo lo que ha firmado mi hija», dije, con voz firme a pesar del terremoto que se estaba produciendo en mi interior. Diane hojeó los documentos y me mostró un impreso tras otro con la firma de Melanie. Al final había una página que me revolvió el estómago. Una renuncia al alta, que indicaba que no volverías a la vida independiente y autorizaba al centro a deshacerse de los efectos personales no reclamados en un plazo de 30 días. Deshacerse de los efectos personales, como si ya estuviera muerta. «Yo no autoricé nada de esto», dije, cruzando las manos sobre el regazo para ocultar su temblor. «Quiero hablar con mi hija inmediatamente». «Por supuesto. Puede utilizar el teléfono residente de la zona común». El tono de Diane era comprensivo, pero distante, como si habla a un niño que tiene una rabieta. «Pero primero, tenemos que completar su evaluación de admisión». Durante la hora siguiente, respondí a preguntas sobre mi historial médico, mi rutina diaria, mis hábitos en el baño. Todo mientras luchaba contra la creciente oleada de pánico que sentía en el pecho. Cuando Diane se marchó, prometiendo programar una reunión de seguimiento, una vez que me hubiera instalado, la realidad de mi situación había empezado a cristalizar con terrible claridad. No se trataba de una estancia temporal para rehabilitación. Era un abandono. Melanie y Trent lo habían orquestado. El otoño era la oportunidad perfecta para poner en práctica un plan que debían de llevar tiempo considerando.
Se llevaba mi casa, mis pertenencias, mi vida, y me encerraban en este lúgubre centro a las afueras de la ciudad. Me puse la bata del hospital, cuya fina tela era un pobre sustituto de la ropa que había metido en la maleta. La señora Oberman seguía durmiendo al otro lado de la habitación, murmurando de vez en cuando nombres que no reconocía. Aquella noche, después de una cena de pollo demasiado hecho y verduras blandas servidas en bandejas de plástico institucionales, intenté llamar a Melanie. Me saltó el buzón de voz. Probé con el número de tren y obtuve el mismo resultado. Dejé mensajes para ambos, manteniendo la calma, pidiéndoles que me devolvieran la llamada para aclarar alguna confusión. Nadie llamó. Me tumbé en la cama desconocida, escuchando la respiración agitada de la señora Oberman y el chirrido ocasional de los zapatos de las enfermeras en el pasillo. El colchón crujía debajo de mí, cubierto de plástico, como la cama de un niño. La manta era fina y la almohada plana. Todo olía ligeramente a limpiador industrial y a algo más, quizás a desesperanza. Mi mente repasaba mis opciones, pero cada camino parecía terminar en el mismo callejón sin salida. No tenía coche. Mi teléfono se quedaría sin minutos. Mi cartera solo contenía $43 en efectivo. Y según los papeles que Diane me había enseñado, Melanie les había dicho que sufría confusión y problemas de memoria, lo que significaba que cualquier protesta que hiciera se atribuiría probablemente a mi supuesto estado. Era la trampa perfecta, construida por la persona por la que lo había sacrificado todo. La persona a la que había criado sola tras la muerte de Edward. La persona que ahora no me veía más que como un inconveniente que había que guardar mientras ella reclamaba mi casa como suya. Mientras miraba la mancha de agua en el techo, afloró un recuerdo de hacía años. Melanie, a los 16, preguntando por qué no podíamos mudarnos a un barrio mejor, como la familia de su amiga Jessica. Yo le había explicado amablemente que nuestra modesta casa era lo que podíamos permitirnos con mi sueldo de bibliotecaria, y que vivir dentro de nuestras posibilidades tenía su valor. Cuando seas mayor, le dije, podrás vivir donde quieras, pero recuerda que un hogar no es lo que parece a los demás. Se trata del amor que hay dentro. Entonces había puesto los ojos en blanco, una adolescente avergonzada por el sentimentalismo de su madre. Pero nunca imaginé que, 25 años después, decidiría que mi hogar, el que yo había mantenido durante décadas de maternidad en solitario, era algo que simplemente podía quedarse. Una lágrima resbaló por mi mejilla, seguida de otra, hasta que lloré en silencio en la oscuridad de la habitación 214. No solo por la traición, sino también por el dolor. No solo por la traición, sino por la revelación de en quién se había convertido mi hija cuando yo no miraba. Por la mañana empezaría a reunir información. Averiguaría exactamente qué había hecho Melanie y cuáles eran mis opciones legales. No me limitarías a aceptar la nueva realidad que ella había creado para mí. Porque, aunque podías haber heredado la barbilla decidida de Edward y mi afición por las novelas de misterio, estaba claro que había olvidado la lección más importante que jamás le había enseñado. Que las personas calladas, bibliotecarias, viudas, madres, a menudo poseían las reservas más profundas de fortaleza. Y ella acababa de darme motivos para sacar la mía. Pasé la mayor parte de la primera noche en vela, escuchando la respiración agitada de la señora Oberman, interrumpida de vez en cuando por murmullos sobre alguien llamado Harold. La funda de plástico del colchón se arrugaba con cada leve movimiento, y la manta institucional, fina como la esperanza, no ayudaba ya a protegerme del agresivo aire acondicionado.
Pero no era la incomodidad física lo que me mantenía despierto. Eran los cálculos. Más de 40 años como bibliotecaria me habían enseñado a fin abordar los problemas metódicamente. Investigar, cruzar referencias, verificar las fuentes, encontrar el hilo que desenreda el nudo. Así que mientras la luz de la luna se filtraba a través de las persianas baratas, proyectando sombras de barra de prisión sobre mi nuevo alojamiento, empecé a catalogar lo que sabía con certeza. 1. Melanie no tenía poder notarial. Edward y yo habíamos redactado nuestros testamentos a través de nuestro amigo Mark Fletcher, cuando Melanie aún estaba en la escuela secundaria. Yo había actualizado el mío después de la muerte de Edward, pero nunca se había otorgado a nadie autoridad legal para tomar decisiones por mí. Un descuido, tal vez, pero ahora uno potencialmente crucial. 2. La casa seguía a mi nombre. Hacía 7 años que había pagado la hipoteca y lo había celebrado con una copita de Jerez en el porche delantero, donde Edward y yo solíamos contemplar las puestas de sol. La escritura estaba en mi archivador, el mismo por el que Melanie acababa de enviarme un mensaje. 3. Tenía aproximadamente 3 semanas antes de mi próxima cita con el médico, que habría sido mi oportunidad de decirle a alguien fuera de este centro que algo andaba mal. Por la mañana ya tenía mi plan. La señora Oberman seguía durmiendo cuando el carrito del desayuno entró con estrépito por el pasillo a las 6:30 de la mañana, empujado por un ayudante de aspecto cansado que apenas me miró, mientras dejaba una bandeja con huevos revueltos gomosos y tostadas que podrían haber servido de material para techos. «Disculpe», le dije, utilizando el mismo tono que durante décadas había hecho callar a los adolescentes alborotadores en la sección de estudio de la biblioteca. «Quisiera hablar con la enfermera jefe, por favor». La auxiliar, en cuya etiqueta ponía Brenda, pareció ligeramente sorprendida de que me dirigiera directamente a ella. «Hay cambio de turno ahora, quizá dentro de 1 hora». «Es importante», insistí. «Es sobre mi medicación». Medicación, la palabra mágica en lugares como este. Brenda asintió secamente. «Se lo diré». 1 hora más tarde, una mujer atareada con el pelo recogido y un portapapeles apareció en mi puerta. «Señora Pennington, soy la enfermera Helen. ¿Tiene algún problema con la medicación?» «Sí», dije, bajando la voz en tono de conspiración. «¿Podríamos hablar en privado?» Miró a la señora Oberman, que ahora estaba despierta y miraba distraídamente un televisor apagado que había en un rincón. «No entiende mucho. Puede hablar libremente». «Preferiría salir al pasillo», insistí. Con una impaciencia mal disimulada, la enfermera Helen me ayudó a levantarme de la cama y a subirme a la silla de ruedas que había aparcada cerca. Mi cadera protestó. Un dolor sordo que me recordó por qué esta farsa había sido posible en primer lugar. En el pasillo, lejos de la mirada de la señora Oberman, cambié de táctica. «En realidad, no tengo ningún problema con la medicación. Necesito hacer una llamada importante y me dijeron que podía usar el teléfono de residentes». La expresión de la enfermera Helen se endureció. «¿De eso se trata? El teléfono está en la zona común. Puedes usarlo en horario libre, de 10 a 4. Necesito hacer una llamada privada, a mi abogado». Su ceja se arqueó ligeramente. «Su hija se encarga ahora de sus asuntos legales. Está en su expediente». «Mi hija no tiene autoridad legal sobre mí», dije mirándola fijamente. «Y me gustaría confirmarlo con mi abogado». «Señora Pennington, muchos residentes pasan por un periodo de adaptación. Es perfectamente normal que sienta cierta confusión o resistencia ante su nueva situación vital». Su tono era practicado.
condescendiente. Su hija tiene sus mejores intereses en el corazón. Mi hija tiene mi casa en el punto de mira, repliqué, con voz tranquila pero firme. Y me gustaría charlar con mi abogado antes de que consiga quitármela. Algo en mi claridad debió hacerla reflexionar. Me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Veré lo que puedo hacer, pero no puedo prometer nada hasta después de la reunión de planificación de cuidados de esta tarde. La reunión fue tan desmoralizante como esperaba. Una sala llena de personal que hablaba de mí como si fuera un conjunto de síntomas y no una persona. Hicieron referencia a las declaraciones de Melanie sobre mi creciente confusión y paranoia, como si fueran hechos probados. Cuando intenté corregirlos, la trabajadora social, la Diana de ayer, me dio una palmadita en la mano e hizo una nota que probablemente reforzó su percepción de mi estado mental. Cuando me llevaron en silla de ruedas de vuelta a mi habitación, la derrota pesaba sobre mis hombros. La enfermera Helen no había vuelto con noticias sobre mi solicitud de llamada telefónica. Esa tarde, durante la hora de recreo, obligatoria en la zona común, un asunto deprimente que incluía una partida de bingo a medias dirigida por una voluntaria que no sabía pronunciar los nombres de los residentes, vi a una enfermera más joven que no había visto antes. Se movía de forma diferente a las demás, con una suave eficiencia que sugería que realmente veía a los seres humanos a su cuidado. Su placa decía Lidia Romero. Esperé a que se acercara y le pedí en voz baja un vaso de agua. Cuando me lo trajo, le di las gracias por su nombre. «De nada, señora Pennington», respondió. Y el hecho de que se hubiera molestado en aprender mi nombre correctamente pronunciado casi me hizo llorar. «Lidia», le dije en voz baja, «necesito ayuda para hacer una llamada privada. Es importante». Miró a su alrededor y luego se arrodilló junto a mi silla de ruedas, aparentemente ajustándome la manta. Los teléfonos están vigilados durante el día. Se toma nota de a quién llaman los residentes. Sus ojos oscuros se cruzaron con los míos con inesperada simpatía. Si es realmente importante, estoy en el turno de noche, después de las 11, cuando todo está más tranquilo. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Gracias. Esa noche, fingí dormir mientras el personal nocturno hacía sus rondas. A la señora Oberman le dieron algo que hizo que sus ronquidos fueran más profundos, más regulares. Las luces del pasillo se apagaron a las 10 y el edificio se sumió en el inquietante medio silencio de las noches institucionales. Pitidos lejanos, toses ocasionales, el chirrido de las suelas de goma sobre el linóleo durante los controles horarios. A las 11:23, Lidia apareció en mi puerta como un ángel de la guarda, vestida con un uniforme morado. «Vamos», susurró. «La mayoría del personal de noche está en la sala de descanso». Me ayudó a subirme a la silla de ruedas y recorrió los oscuros pasillos con práctica facilidad, llevándome hasta un pequeño despacho cerca del puesto de enfermeras. Dentro había un teléfono de mesa que parecía recién instalado, a diferencia del antiguo teléfono para residentes de la zona común. «Tiene unos 10 minutos», me dijo cerrando la puerta suavemente tras de sí. Con dedos temblorosos, marqué un número que me sabía de memoria, al que había llamado innumerables veces cuando Edward y yo estábamos montando nuestra modesta finca. Sonó una vez, 2, 3. Miré ansiosas hacia la puerta. «¿Diga?», contestó una voz aturdida. «¿Mark? Soy Grace Pennington». «¿Grace?», se oyó un murmullo al otro lado, el sonido de alguien que se incorporaba en la cama. «Es casi medianoche. ¿Está todo bien?». «No», dije simplemente. «No todo está bien, y necesito tu ayuda». «No», dije simplemente.
No todo está bien y necesito tu ayuda. Mark se puso alerta de inmediato y la somnolencia desapareció de su voz. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Estoy en Lakeside Gardens. Es una residencia de ancianos al este de la ciudad. Mantuve la voz baja, los ojos fijos en la puerta. Melanie me ingresó aquí después de caerme en el jardín. Me dijo que era temporal, para rehabilitación. No lo es. Más despacio, Grace. ¿Estás diciendo que Melanie te ingresó en una residencia contra tu voluntad? Sí. La sola palabra llevaba el peso de mi traición. Se ha mudado a mi casa con Tren y los niños. Están redecorando. Y según el personal de aquí, ha firmado los papeles para mi colocación permanente. Una larga pausa. ¿Tiene poder notarial? ¿Poder de atención médica? Number, nunca completamos esos documentos. Después de la muerte de Edward, actualicé mi testamento haciéndola mi beneficiaria, pero nunca firmé ningún poder de decisión. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Si algo me había dado la carrera de bibliotecario, era una memoria meticulosa para los documentos. Tú mismo preparaste el testamento, Mark, hace 15 años en tu oficina del centro. Yo llevaba mi Rebeca azul y tú acababas de poner nuevas fotografías de tus nietos. Se oyó una risita suave, tan aguda como siempre, Grace. Bien, esto es lo que necesito saber. ¿Estás siendo maltratada? ¿Restringida físicamente? ¿Te niegan la medicación? Number, nada tan dramático. Solo almacenado, colocado en el estante de los olvidados. Miré el reloj de la pared. Mark, lo que necesito saber es... ¿Puede Melanie quedarse legalmente con mi casa? Me pide las llaves de mi archivador, que es donde guardo la escritura. Sin un poder notarial o una curatela, no tiene derecho legal a tu propiedad. Su tono era firme, tranquilizador. La casa sigue siendo tuya, Grace. Puedes venderla mañana si quieres. Me invadió una oleada de alivio. Entonces eso es exactamente lo que pienso hacer. ¿Vender tu casa? Mark parecía sorprendido. ¿A dónde irías? No lo había pensado con tanta antelación, pero se me ocurrió una idea, fruto de la practicidad y de una emoción más profunda y silenciosa que no estaba preparada para nombrar. ¿Recuerdas el Fondo Comunitario de Viviendas de Madison? Edward y yo éramos voluntarios antes de que muriera. Por supuesto. Compran propiedades para mantener un parque de viviendas asequibles. Edward estuvo en su junta durante un tiempo, ¿no? Sí. Ayudaron a esa joven madre soltera, Jennifer, a encontrar un hogar después de que su marido se marchara. El recuerdo era nítido. Edward y yo entregando una cesta de inauguración a una joven llorosa y a su hijo pequeño cuando se mudaban a su primer hogar estable, tras meses en un albergue. Me gustaría ponerme en contacto con ellos, a ver si les interesa mi casa. El silencio se extendió por la línea. Cuando Mark volvió a Tammy a hablar, su voz se había suavizado. Grace, ¿estás segura? Es una decisión importante, una que quizá no puedas deshacer. Estoy bastante segura, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi seguridad. Melanie tomó su decisión cuando me mintió e intentó tomar lo que no le correspondía. Ahora yo tomo la mía. Lydia apareció en la puerta tocando el reloj. Se nos acababa el tiempo. Mark, tengo que irme. Pero, ¿puedes iniciar el proceso? ¿Averiguar si el trust está interesado? Les llamaré mañana a primera hora. Pero, Grace, necesito una forma de localizarte. ¿Tienes teléfono móvil? Sí, pero con minutos limitados. Y no estoy segura de lo privado que es aquí. Miré a Lydia que vigilaba en el pasillo. ¿Y si fijamos una hora para que te llame? Mañana por la noche, a la misma hora. Eso funciona. Y Grace, aguanta, lo resolveremos. Al colgar, una curiosa ligereza me llenó el pecho.
El primer momento de esperanza desde que llegué a Lakeside Gardens. Lydia me ayudó a volver a mi habitación, con pasos rápidos pero cuidadosos. ¿Llegaste a quien necesitabas?, susurró cuando nos acercábamos a la puerta. Sí, gracias, Lydia. No sabes lo que significó para mí. Sonrió, un breve destello de calidez en la penumbra institucional. Creo que sí lo sé. A mi abuela la internaron en un centro no mucho mejor que este. Tampoco nadie la escuchaba. El simple reconocimiento de que me escuchaban, de que mi situación era real y no producto de una confusión, casi me hizo llorar. ¿Trabajarás mañana por la noche?, le pregunté mientras me ayudaba a volver a la cama. Todas las noches de esta semana. El turno de noche paga mejor y tengo un hijo en la universidad. Me alisó la manta con suave eficacia. ¿Necesitas el teléfono otra vez mañana? Si es posible. ¿A la misma hora? Lo intentaré. Ella vaciló en la puerta. Señora Pennington, lo que sea que esté planeando. Tenga cuidado. Estos lugares tienen formas de crear problemas a los residentes que no se alinean. Asentí, comprendiendo la advertencia. 42 años como bibliotecaria me enseñaron algo sobre volar bajo el radar, Lydia. Puedo ser muy silencioso cuando lo necesito. Volvió a sonreír. Apuesto a que puedes. Los 3 días siguientes transcurrieron como un borrón de rutinas institucionales. Comidas insípidas, sesiones de fisioterapia superficiales, horas de recreo que parecían más un castigo que un enriquecimiento. Participé en todo con plácida complacencia, sin llamar la atención. Cuando la trabajadora social me visitó para comprobar mi adaptación, hablé de aceptar mis nuevas circunstancias. Cuando una enfermera me preguntó por mi estado de ánimo, sonreí y dije que estaba bien, muy bien. Mientras tanto, Lydia me ayudaba a hacer mis llamadas nocturnas a Mark, cada una de las cuales me acercaba más a la libertad. La primera noche, Mark confirmó el interés del Housing Trust. La directora ejecutiva casi se cae de la silla cuando mencioné tu dirección, me dijo. Al parecer, tu barrio se ha vuelto muy atractivo. Los promotores han estado comprando las casas más antiguas, derribándolas y construyendo dúplex de lujo. ¿Como lo que Trent querría hacer?, murmuré, recordando sus constantes comentarios sobre el potencial sin explotar de mi casa. Exactamente. El Trust está entusiasmado con la posibilidad de conservar tu casa como vivienda asequible. Han ofrecido un precio justo de mercado. No el que pagaría un promotor, pero razonable. No necesito mucho dinero, le aseguré. Solo necesito lo suficiente para asegurar mi independencia. La segunda noche, Mark me explicó el papeleo que había preparado. He redactado una escritura que incluye una cláusula especial. Me explicó. Los actuales ocupantes, es decir, Melanie y Trent, tendrán que desalojar la casa en un plazo de 14 días a partir de la venta. La idea de que Melanie fuera desahuciada de mi casa me hizo reflexionar. Un instinto maternal de protección, incluso ahora. ¿Es eso legal? No tendrán a dónde ir. Tienen su propia casa, Grace, me recordó Mark con suavidad. El piso que Trent compró en Middleton. Decidieron mudarse a tu casa sin permiso. Simplemente tendrán que volver a su propiedad. Tenía razón, por supuesto. Melanie y Trent no eran indigentes. Eran oportunistas. Aún así, no podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. Mi único hijo y yo, enzarzados en una silenciosa disputa por la propiedad. La tercera noche, todo estaba listo. Mark había conseguido un notario que me visitaría al día siguiente, haciéndose pasar por un voluntario que llevaba libros de la biblioteca a los residentes. El Trust había aprobado el precio de venta y acelerado su proceso de revisión por respeto a los servicios prestados en el pasado por Edward,
en su junta directiva. Una vez que firmes mañana, el fideicomiso presentará la documentación de inmediato. Me explicó Mark. Melanie y Trent deberían recibir la notificación formal de desalojo en 48 horas. ¿Y no pueden impugnarla? Un aleteo de ansiedad se agitó en mi pecho. No tienen motivos legales, Grace. La casa es tuya para venderla. Toda la documentación está en regla. Después de colgar, me senté en la silla de ruedas mientras Lydia se preparaba para llevarme a mi habitación, de repente abrumada por la finalidad de lo que estaba a punto de hacer. ¿Te lo estás pensando?, preguntó Lydia en voz baja, observando mi expresión. No sobre la venta, aclaré. Sobre lo que viene después. Esto romperá cualquier relación que nos quede, a Melanie y a mí. Nunca me lo perdonará. Lydia se arrodilló ante mí, sus ojos a la altura de los míos. Señora Pennington, perdone que le hable sin rodeos, pero su hija la dejó en este lugar y se quedó con su casa. ¿Qué clase de relación vale la pena preservar? Sus palabras golpearon con la fuerza de la simple verdad. ¿Qué intentaba salvar? La hija que me había amado, que me había cogido de la mano en el funeral de su padre. Esa persona parecía haber desaparecido hacía mucho tiempo, sustituida por una mujer que me veía como un inconveniente que había que guardar, mientras ella reclamaba lo que era mío. Tienes razón, dije finalmente. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Solo se pueden reconocer como cenizas. A la mañana siguiente, la voluntaria llegó con un carro de libros y un sello notarial escondido en su bolso. En la intimidad de la pequeña capilla del centro, firmé el traspaso de la escritura con mano firme. A mediodía, mi casa pertenecía legalmente al Madison Community Housing Trust y se estaba tramitando el aviso de desahucio de 14 días. A la hora de la cena, sentía una extraña sensación de paz, como la calma que se siente después de cerrar un libro cuyo final, aunque no es feliz, se siente correcto y verdadero. No tenía ni idea de que, al otro lado de la ciudad, Trent estaba abriendo el correo. Aquella noche dormí con facilidad, el primer sueño verdaderamente reparador que tenía desde que llegué a Lakeside Gardens. Ningún cálculo ansioso me mantuvo despierta, ninguna ardiente sensación de injusticia. Solo la tranquila certeza de que había recuperado el control de la única forma que tenía Cakes a mi alcance. La mañana llegó con la luz acuosa del sol, filtrándose a través de las persianas y el habitual traqueteo de los carritos del desayuno en el pasillo. La señora Oberman estaba teniendo uno de sus días más lúcidos y me preguntó si había visto a su gato. Una pregunta que había aprendido a responder con una suave reorientación, más que con la verdad. Iba por la mitad de mis gomosos huevos revueltos cuando Lydia apareció en la puerta, todavía con su bata del turno de noche y expresión tensa. «Señora Pennington», dijo, con voz cuidadosamente neutra aunque sus ojos transmitían urgencia. «Tiene una visita, en el vestíbulo». Según las estrictas normas del centro, no se permitían visitas antes de las 10 de la mañana. Solo una persona tenía derecho a ignorar esas normas. «¿Mi hija?», confirmé dejando el tenedor. Lydia asintió y se acercó para murmurar. «Parece alterada. La enfermera Helen quería traerla directamente, pero le sugerí que la llamaran a usted primero. Pensé que querrías un minuto para prepararte». La consideración de esta pequeña intervención me conmovió profundamente. «Gracias, Lydia. ¿Quieres que les diga que hoy no te encuentras bien?». La oferta era tentadora, un respiro de la confrontación que sabía que se avecinaba, pero retrasarlo solo prolongaría lo inevitable. «No», dije enderezando los hombros. «La veré, pero me gustaría que nos viéramos en la capilla
No en mi habitación. Es más privado. Lidia me ayudó a subir a la silla de ruedas, sus movimientos eficientemente suaves. Salgo del turno en 20 minutos, pero me aseguraré de que sepan dónde llevarla. Mientras avanzábamos por el pasillo hacia la pequeña capilla no confesional, situada al final del ala este, Lidia se inclinó como si me estuviera ajustando la manta. «Pase lo que pase», susurró. «Recuerda que no has hecho nada malo. Esta era tu casa, tu elección». La simple validación me fortaleció mientras me dejaba en la capilla. Una habitación modesta con 4 bancos cortos, un atril de madera y vidrieras que probablemente habían sido rescatadas de una iglesia reformada. La habitación olía ligeramente a cera para muebles y a flores artificiales colocadas en una mesita cerca de la pared. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió con más fuerza de la necesaria y Melanie entró, con la cara enrojecida por la ira bajo un peinado perfecto y unas gafas de sol de diseño echadas hacia atrás. Llevaba el jersey de cachemira que le regalé las pasadas Navidades. Una extravagancia para la que había ahorrado 3 meses. Unos vaqueros ajustados y unas botas que probablemente costaban más que mi pensión mensual. «¿Qué has hecho?», me preguntó sin preámbulos, con la voz tensa por una furia apenas controlada. La miré fijamente. «He vendido mi casa». «¿Tu casa?». Se detuvo, exhalando un suspiro incrédulo. «Mamá, ya no puedes vivir sola. Ya lo hemos hablado. Por eso estás aquí». «Nunca hablamos de nada, Melanie. Me mentiste sobre este centro, sobre cuánto tiempo me quedaría. Te mudaste a mi casa sin permiso y empezaste a redecorarla antes de que yo llevara 24 horas fuera». Se estremeció un poco ante la exactitud de mi evaluación, pero se repuso rápidamente. «Íbamos a hablar de hacerlo oficial una vez que te hubieras instalado aquí. La transición siempre es difícil. Eso dijeron los médicos. Intentábamos hacértelo más fácil. Diciéndole al personal que estoy confundido. Diciendo que no puedo tomar mis propias decisiones». Mi voz se mantuvo calmada, aunque podía sentir el calor subiendo por mis mejillas. «Eso no fue amabilidad, Melanie. Eso fue conveniencia». Se paseó por el pequeño espacio y sus botas chasquearon contra el linóleo. «No lo entiendes. Intentamos dar estabilidad a los niños. Lucas y Eva necesitan sus propias habitaciones, no ese minúsculo piso. Y las escuelas de tu barrio son mucho mejores». «Entonces deberías haber preguntado». La sencillez de esta verdad se interpuso entre nosotros. «Deberías haber preguntado, no aceptado». «¿Preguntar qué? ¿Si podíamos mudarnos mientras vivías aquí? ¿Si con el tiempo podríamos comprar tu casa? Habrías dicho que no». «Eso no lo sabes», dije en voz baja, «porque nunca me diste la oportunidad». Dejó de pasearse y se volvió para mirarme directamente, cambiando de táctica. «Mamá, escucha. Tren recibió este aviso por correo ayer. Una organización de vivienda dice que ahora son dueños de la casa. Tiene que ser una estafa. Tenemos que llamar a la policía». «No es una estafa, Melanie. Vendí la casa al Fondo de Viviendas Comunitarias de Madison». Su rostro palideció y volvió a sonrojarse. «¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo? Has estado aquí. No puedes». Hice una llamada, varias en realidad. El Trust hizo una oferta justa y yo acepté. ¿Sin decírnoslo? ¿Sin siquiera considerar lo que esto le hace a nuestra familia?». Alzó la voz, temblorosa de indignación. «No tuviste en cuenta lo que me haría Shizmi cuando me abandonaste aquí», respondí con ecuanimidad. «Cuando mentiste sobre cuánto tiempo me quedaría, cuando empezaste a desmantelar mi vida a las pocas horas de dejarme. Eso no es justo. Estamos cuidando de ti. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este lugar?».
Más o menos la mitad de lo que pagarías por un centro decente, me imagino. Y sí, sé exactamente cuánto cuesta. Ayer revisé la factura. Medicare cubre la mayor parte y mi pensión se encarga del resto. No has pagado ni un céntimo, Melanie. Me miró fijamente, momentáneamente sin habla. Luego, con una voz repentinamente pequeña y dolida. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿A dónde se supone que vamos? De vuelta a tu piso, supongo. El que comprasteis Trent y tú hace 2 años. Pero los niños se adaptarán. Terminé por ella. Los niños son así de resistentes. Se hundió en el banco de enfrente y su ira se transformó en algo más calculado. Mamá, por favor, arreglemos esto. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez un acuerdo formal. Trent podría redactar un acuerdo apropiado. Podríamos pagarte un alquiler. La sugerencia podría haberme tentado hace 2 semanas, pero algo había cambiado dentro de mí. Una tranquila claridad sobre los límites y las consecuencias que se obtiene, tal vez tras décadas de perspectiva. No, Melanie, la decisión está tomada. El Trust mantendrá la casa como vivienda asequible para una familia que la necesita, no que la quiere. Los papeles están firmados. ¿Así que prefieres dar tu casa a extraños que a tu propia hija? ¿Tu única hija? Su voz se quebró con las últimas palabras. Una muestra de dolor a la que yo podría haber respondido con culpa y capitulación inmediatas. No se la di a extraños. Lo vendí por el valor justo de mercado. Y sí, prefiero que vayas a una familia que respete lo que representa, a ver cómo tú y Trent borráis todo rastro de la vida que tu padre y yo construimos allí. Se levantó bruscamente, con las lágrimas brillando pero sin caer. Melanie siempre había sido cuidadosa con su rímel. Esto no ha terminado. Trent ya está hablando con los abogados. Podemos impugnarlo. Demostrar que no estabas en tus cabales. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero no funcionará. Me examinó el médico del centro, que me encontró perfectamente competente. El Trust hizo que su abogado lo revisara todo cuidadosamente. Mark, el amigo de tu padre, se encargó de todo el papeleo. ¿Mark Fletcher? ¿El antiguo compañero de golf de papá? Sus ojos se abrieron con traición, como si yo hubiera corrompido a un aliado de la familia. ¿Cómo contactaste con él? Hice una llamada, Melanie. Soy viejo. No estoy incapacitado. Nos miramos fijamente a través de la pequeña capilla. La distancia entre nosotros ya no se medía en pies, sino en el vasto abismo de entendimiento que ninguno de los dos parecía capaz de salvar. Los elegiste a ellos antes que a mí, dijo finalmente, con voz grave y acusadora. Trent, los niños, todos nosotros, nos echaste a la calle. La injusticia de esta caracterización podría quien haberme obligado a defenderme, a calmar su orgullo herido. En lugar de eso, me limité a decir la verdad. Los elegiste a ellos antes que a mí, y ahora yo me elijo a mí. Su rostro se endureció ante mis palabras, y la última pretensión de preocupación filial se desvaneció. Bien, como quieras. Disfruta de este lugar. Es lo único que te queda. Se giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta, con la frase de despedida flotando en el aire. No esperes que te visitemos. Nunca. La puerta se cerró tras ella con un chasquido decisivo que resonó en el pequeño espacio. Me senté sola en mi silla de ruedas, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin sentir ni triunfo ni pesar. Solo la extraña sensación de ingravidez de haber cortado por fin un ancla que me arrastraba hacia abajo. Al cabo de unos minutos, agarré las ruedas de la silla y salí lentamente de la capilla, de vuelta a la realidad de mis circunstancias actuales. Pero con cada giro de las ruedas, sentía que algo nuevo crecía dentro de mí.
No la victoria vacía de la venganza, sino la fuerza tranquila de haber elegido la dignidad frente a la devoción ciega. Melanie tenía razón en una cosa. Este lugar era lo que tenía ahora, pero no sería lo único que tendría para siempre. Ya no. Melanie tenía razón en una cosa. Este lugar era lo que tenía ahora, pero no sería todo lo que tendría para siempre. Ya no. Volví sobre mis ruedas hacia mi habitación. El pasillo estaba inquietantemente silencioso en la pausa de media mañana entre el desayuno y las actividades obligatorias. En la sala de enfermeras, alcancé a ver a la enfermera Helen hablando en voz baja con otro miembro del personal, cuyos ojos me seguían con una nueva cautela. La noticia de la visita de Melanie, y probablemente su carácter polémico, ya se había extendido por la eficiente red de contactos del centro. Acababa de llegar a mi puerta cuando apareció Diane, de Servicios Sociales, con el portapapeles pegado al pecho como un escudo. «Señora Pennington», dijo con forzada claridad. «He oído que su hija se ha pasado por aquí. Esperaba que pudiéramos hablar de su plan de cuidados para el futuro». «Por supuesto», respondí, manteniendo mi voz agradablemente neutra. «Aunque no estoy segura de qué hay que discutir». Miró a su alrededor antes de bajar la voz. «Puede que haya algunos cambios con respecto a tus acuerdos financieros». Así que era eso. Melanie me había amenazado con retirarme la ayuda económica. Una ayuda que, como le había señalado durante nuestro enfrentamiento, en realidad no me estaba prestando. «Soy muy capaz de administrar mis finanzas», le aseguré. «Mi seguro de enfermedad y mi seguro complementario cubren la mayor parte de mi estancia aquí, y mi pensión se encarga del resto. He revisado las facturas». Diane pareció momentáneamente desconcertada. «Sí, bueno, también está el asunto de su situación vital. Cuando las circunstancias de los residentes cambian, nos gusta reevaluar». «Mis circunstancias no han cambiado», interrumpí suavemente. «Sigo siendo la misma persona que ingresó hace 2 semanas. La única diferencia es que he vendido una casa en la que no vivía». Se removió incómoda. Su hija parecía bastante disgustada. «Sí», reconocí. «Lo estaba». Tras una incómoda pausa durante la cual no ofrecí nada más, Diane se retiró con la promesa de hacer un seguimiento más tarde. Entré en mi habitación y encontré a la señora Oberman dormitando y una bandeja de comida esperando, más temprano de lo habitual, con una pequeña taza de pudín de chocolate. Tal vez una ofrenda de paz del personal de cocina que había oído la dramática salida de Melanie. Los días siguientes transcurrieron entre pequeñas atenciones y cambios sutiles. Lydia me trajo libros de la biblioteca sin que tuviera que pedírselo. Misterios de Louise Penny, que me recordaron mis tiempos de catalogadora. El fisioterapeuta dedicó 15 minutos más a ayudarme con ejercicios para fortalecer la cadera. Incluso la señora Oberman, en uno de sus momentos de lucidez, me dio una palmadita en la mano y me dijo: «Mantente firme, querida». Mi Harold siempre decía que una mujer necesita su propio dinero y su propia mente. Mark llamó con las novedades que Lydia le transmitió durante sus turnos. Trent se había puesto en contacto con abogados, pero le habían rechazado. El fideicomiso había acelerado el plazo de desalojo, dándoles 10 días en lugar de 14 para desalojar, citando la preocupación por posibles daños a la propiedad de ocupantes descontentos. «Están recogiendo», informa Mark. «Mi contacto en el Trust pasó ayer por allí. Había cajas de mudanza en la entrada y cargaban los muebles en un camión». Asimilé esta noticia con emociones complicadas. La casa de la calle Maple había sido mi hogar durante 43 años. Había traído a Melanie del hospital a esa casa.
Edward y yo habíamos celebrado aniversarios, cumpleaños y graduaciones entre aquellas paredes. Ahora vivirían allí extraños, cocinarían en mi cocina, plantarían flores diferentes en mi jardín. Sin embargo, de algún modo, la idea me producía más paz que dolor. El director del Trust quería que te dijera algo, continuó Mark. No van a cambiar gran cosa de la casa. Creen en preservar el carácter de estas casas antiguas, simplemente haciéndolas accesibles a familias que de otro modo no podrían permitirse el vecindario. Esta pequeña garantía significaba más de lo que Mark podía imaginar. No todo lo que había construido se borraría. Al final de la semana recibí noticias inesperadas de una fuente insólita. Diane apareció en mi puerta, con su habitual portapapeles sustituido por una gruesa carpeta. «Señora Pennington, tenemos que hablar de su alta», anunció. «¿El alta?», repetí, realmente sorprendida. Tenía la impresión de que iba a ser un destino permanente. Su sonrisa era tensa. «Las circunstancias han cambiado. Su hija le ha retirado su apoyo para que continúe aquí. Y nuestra nueva evaluación indica que en realidad no cumple los criterios para recibir cuidados de larga duración. Tu movilidad ha mejorado notablemente con la fisioterapia». Oculté una sonrisa ante el transparente intento de enmarcar mi expulsión como una decisión médica y no como una represalia económica. «Ya veo. ¿Y a dónde se supone que voy a ir dado que ya no soy propietaria de mi casa?». Diane parecía incómoda. «Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Normalmente los residentes vuelven con la familia, pero en su caso...». «En mi caso eso no es una opción», terminé por ella. «Tal vez podrías darme unos días para hacer los arreglos». Pareció aliviada ante mi tranquila aceptación. «Por supuesto. Podemos facilitarle recursos para pisos de mayores, aunque suele haber listas de espera». «No será necesario», dije. «Yata ha estado en contacto con algunos recursos propios». La verdad era que había estado haciendo planes en silencio desde el día en que vendí la casa. Mark me había ayudado a ponerme en contacto con Jessica Orozco, la directora ejecutiva de Housing Trust, que me había ofrecido inmediatamente uno de sus apartamentos de transición. Una pequeña unidad de un dormitorio en una casa victoriana reconvertida cerca del centro de la ciudad, diseñada específicamente para personas mayores con ingresos fijos. «Me parece justo», había dicho Jessica cuando hablamos por teléfono con Lydia. «Tu casa acabará ayudando a 3 familias a encontrar una vivienda estable cuando la reconvirtamos. Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que tú tengas lo mismo». Cuando esa noche le conté a Lydia los planes para el alta, su respuesta me sorprendió. «Voy a dar el aviso mañana», anunció, reponiendo mi jarra de agua junto a la cama. «Este sitio siempre ha sido malo, pero la forma en que te han tratado, dejándote tirada en cuanto se acabó el dinero». Sacudió la cabeza disgustada. «Hay una clínica en el centro que está contratando. Mejor horario, mejor ética». «Siento haberte hecho perder un trabajo», dije, realmente preocupada. Se rió suavemente. «Señora Pennington, no me ha costado nada. Me has enseñado algo sobre cómo defenderte sin importar tu edad». Hizo una pausa y añadió en voz más baja: «Mi abuela nunca tuvo esa oportunidad». 2 días después, mientras empaquetaba mis escasas pertenencias en la misma maleta pequeña con la que había llegado, me encontré extrañamente agradecida por el breve y terrible capítulo en Lakeside Gardens. Sin él, quizá nunca habría descubierto el acero de mi columna vertebral. Podría haber seguido sacrificando mi propia dignidad en el altar de la obligación maternal, observando en silencio cómo Melanie y Tren despojaban la vida que yo había construido capa a capa.
la señora Oberman, estaba durmiendo la siesta cuando terminé de hacer la maleta. Le dejé una nota y una de las novelas de Louise Penny, aunque no estaba segura de que se acordara de mí mañana. Diane apareció con los papeles del alta, que firmé con la misma mano firme que había firmado el traspaso de la escritura una semana antes. «Su transporte está aquí», anunció con una sonrisa superficial. Esperaba un taxi, o quizá uno de los voluntarios del Trust. En cambio, cuando me llevaron en silla de ruedas hasta la entrada, caminar me pareció demasiado simbólico para este momento. Me encontré con Lydia esperando junto a su modesto sedán, sin uniforme, con vaqueros y un jersey azul brillante. «Mi turno terminó hace una hora», explicó con una sonrisa. «Pensé que te gustaría una despedida más amistosa». Detrás de ella había un hombre delgado de unos 60 años con gafas de montura de alambre y una Rebeca que me recordaba poderosamente a Edward. «Mark Fletcher», se presentó con un cálido apretón de manos. Pensé que ya era hora de que habláramos en persona y no a través de llamadas telefónicas a medianoche. Mientras me ayudaban a subir al coche de Lydia, varios residentes observaban desde las ventanas. Un anciano en silla de ruedas levantó la mano en un pequeño saludo. Una mujer que reconocí de las clases de fisioterapia asintió con aprobación. Pequeños reconocimientos de quienes comprendían exactamente lo que representaba este momento. Nos alejamos de Lakeside Gardens bajo un brillante cielo otoñal. Las hojas empezaban a teñirse del mismo rojo rojizo que a Edward le había encantado. No miré hacia atrás, hacia la instalación que me había enjaulado brevemente. En lugar de eso, miré hacia las calles de Madison, que me resultaban familiares pero nuevas, como si las vieras a través de unos ojos transformados. «Te instalaremos en el apartamento», dijo Mark desde el asiento del copiloto. «Jessica, de la fundación, se reunirá con nosotros allí con las llaves. No es nada lujoso, pero es limpio y seguro». «Y temporal», añadí, una nueva idea tomando forma mientras conducíamos. «Solo hasta que averigüe qué viene después. Porque por primera vez en décadas, lo que viene después se sentía como un horizonte de posibilidades en lugar de un estrecho túnel de pérdida y reducción. No solo había sobrevivido a la traición de Melanie, sino que había salido de ella con una idea más clara de quién era y de lo que merecía. Cuando giramos hacia Marshall Street, en dirección al centro y a mi nuevo hogar temporal, Lydia me miró por el retrovisor. «¿Está bien ahí detrás, señora Pennington?» «Zrenia», me preguntó. Sonreí, sintiendo la cálida luz del sol otoñal en la cara a través de la ventanilla del coche. «Mejor que bien», respondí. «Acabo de empezar». El apartamento de transición del Trust superó mis modestas expectativas. Situado en la segunda planta de una casa victoriana reconvertida en Langdon Street, ofrecía techos altos, suelos de madera originales y ventanas que inundaban el pequeño espacio de luz natural. Los muebles eran sencillos, pero estaban cuidadosamente colocados. Un cómodo sillón de lectura para tomar el sol de la mañana, una pequeña mesa de comedor para 2 personas y una cama de madera que recordaba la que teníamos Edward y yo cuando nos casamos. Jessica Orozco, directora ejecutiva del Trust, nos recibió con las llaves y una cesta de bienvenida llena de artículos prácticos. Té, miel, jabón y una colcha hecha a mano por el centro de mayores local. «Es nuestro paquete de bienvenida habitual», explica, una mujer de unos 40 años con ojos amables y energía práctica. «Pero he añadido unos cuantos libros de la biblioteca. Mark mencionó que eras bibliotecaria». La consideración de este gesto, el reconocimiento no solo de lo que necesitaba, sino de quién era, hizo que se me saltaran las lágrimas.
Gracias, dije simplemente. Jessica sonrió. Edward habría estado orgulloso de lo que ha hecho, señora Pennington. Siempre creyó que la vivienda no debía ser una cuestión de beneficios, sino de proporcionar hogares. La mención de Edward me produjo una punzada en el pecho. No el dolor agudo de la viudez prematura, sino el dolor más suave de recordar a alguien a quien comprendía profundamente. Él habría aprobado que el trust se quedara con nuestra casa. Acepté. Vamos a hacer honor a ese regalo, me aseguró Jessica. A partir del mes que viene se mudará una madre soltera con 2 hijos. Es enfermera y trabaja en el hospital universitario. De algún modo, la simetría me pareció acertada. Una sanadora viviría en la casa donde yo había intentado, a mi manera, proporcionar cuidados y consuelo. Cuando Jessica se marchó, Mark y Lydia me ayudaron a desempaquetar mis pocas pertenencias. El proceso apenas llevó tiempo, lo que me recordó lo poco que había traído de mi vida anterior. Una maleta con ropa, algunos objetos personales y las fotografías que había conseguido meter en la bolsa antes de que Melanie me llevara. «Debería comprarte algo», dijo Lydia echando un vistazo a la pequeña cocina. «En realidad», intervino Mark mirando el reloj, «he pedido que nos traigan la cena y mañana he pensado que podríamos visitar mi despacho para hablar de tu nueva situación financiera». Enarqué una ceja. ¿Mi situación económica? El producto de la venta de la casa, me explicó. Después de los gastos de cierre y las comisiones, es una suma considerable. Tenemos que hablar de cómo quieres que se gestione. Empecé a asimilar la realidad de mis nuevas circunstancias. Había vendido mi casa, mi mayor activo, y ahora disponía de capital líquido quizá por primera vez en mi vida adulta. No era una fortuna para los estándares modernos, pero era suficiente para asegurar mi independencia de una forma que no había previsto cuando hice aquella primera llamada desesperada desde Lakeside Gardens. «Me gustaría el hacer una donación al Trust», dije inmediatamente. «¿Han hecho tanto?» Mark sonrió. «Ya lo había previsto. Podemos discutir los detalles mañana. Por ahora, acomódate». Tras una cena de sopa y bocadillos de una charcutería cercana, Mark se marchó con la promesa de volver por la mañana. Lydia se quedó, ayudándome a organizar el pequeño cuarto de baño y tomando notas de los artículos que podría necesitar. «Debería irme», dijo por fin, aunque parecía reacia a marcharse. «Mi hijo vuelve de la universidad este fin de semana. Necesito limpiar un poco». «Gracias, Lydia», dije, tomando sus manos entre las mías. «Por todo. No estaría aquí sin ti». Ella apretó mis manos. «Habrías encontrado una manera. Es más fuerte de lo que crees, señora Pennington». «Grace», corregí suavemente. «Después de todo, creo que deberías llamarme Grace». Cuando se marchó, me quedé sola en el centro de mi nuevo hogar temporal, escuchando los sonidos desconocidos del centro de Madison. El tráfico lejano, las voces de los estudiantes de la universidad cercana, la campana ocasional del edificio del Capitolio. Tan diferente de la estéril tranquilidad de Lakeside Gardens o de la quietud suburbana de mi antiguo barrio. Me acerqué a la ventana y miré el crepúsculo que se cernía sobre la ciudad, sintiendo una curiosa ingravidez. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mis responsabilidades me habían definido. La mujer de Edward, la madre de Melanie, la fiable bibliotecaria del barrio. Ahora, por primera vez en décadas, era simplemente Grace. Aquella noche dormí profundamente en la cama desconocida, despertándome solo cuando la luz del sol se filtraba quizás a través de las sencillas cortinas blancas. Ni el colchón de plástico que se arrugaba, ni el murmullo confuso de mi compañera de habitación,
ni el chirrido de los zapatos de las enfermeras en el pasillo. Solo los suaves sonidos de una ciudad que se despierta y el lejano tintineo del campanario de la universidad, marcando la hora. Preparé té en la pequeña cocina y me senté junto a la ventana hacia observar a los estudiantes que se apresuraban a ir a clase. Su juventud y determinación me recordaron mis primeros días en la biblioteca. La satisfacción de poner en contacto a la gente con el libro que no sabían que necesitaban. Mark llegó puntualmente a las 10, con bollería de una panadería cercana y una carpeta de cuero bajo el brazo. Entre croissants hojaldrados, me explicó mi nueva realidad económica, el producto de la venta de la casa, mi modesta pensión y las prestaciones de la seguridad social. Combinados, son suficientes para vivir cómodamente, concluyó. No lujosamente, pero sí con seguridad. El apartamento del Trust es tuyo durante 6 meses, sin pagar alquiler, después de lo cual puedes optar por quedarte a un precio reducido o buscar otra cosa. Opciones, murmuré. La palabra me supo dulce en la lengua. Hacía tiempo que no las tenía. Hay algo más, dijo Mark. Su expresión se volvió seria. Creo que deberíamos actualizar tu testamento y tus voluntades anticipadas. Después de lo que pasó. No necesitó terminar la frase. Sí, acepté de inmediato. Esta vez sin ambigüedades. Pasamos la siguiente hora revisando mi testamento. El cambio más significativo llegó cuando Mark preguntó: ¿y para tu beneficiario principal? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Durante la mayor parte de mi vida adulta, la respuesta había sido automática. Melanie, mi única hija. La continuación de Edward y yo en el mundo. Pero algo había cambiado fundamentalmente en aquellos momentos en Lakeside Gardens, cuando me di cuenta de la profundidad de su traición. No solo un error impulsivo, sino una decisión calculada de almacenarme y reclamar lo que era mío. El Madison Community Housing Trust, dije finalmente. Para la mayor parte, con disposiciones específicas. Mark mantuvo una expresión neutra, pero su bolígrafo vaciló brevemente sobre el bloc de notas. ¿Estás segura? Desheredar a un hijo es un paso importante. No lo hago por venganza, aclaré, sorprendida de lo segura que me sentía. Lo que pasó con Melanie reveló algo importante, que ella ve mis bienes como su derecho y no como mi seguridad. Si muero con ella como beneficiaria, simplemente recibirá lo que intentó quitarme prematuramente. Mark asintió lentamente. ¿Y las disposiciones específicas? Un fondo universitario para Eva, dije, pensando en la hijastra más callada de Melanie, que una vez me había mostrado su proyecto de arte escolar con tímido orgullo. En fideicomiso hasta que cumpla 18 años. No debería ser castigada por las acciones de sus padres. ¿Nada para Lucas?, preguntó Mark. Me lo pensé. Number Ya se parece demasiado a Tren. Sacó fotos de mi salón para las redes sociales antes de que yo saliera de casa. El recuerdo aún me escocía. El borrado casual de mi existencia. La reivindicación alegre de mi espacio. Una vez completado el papeleo, Mark preguntó amablemente: ¿has sabido algo de Melanie desde...? No, respondí simplemente. No espero tenerlas. 3 semanas después, acomodada en mi nuevo apartamento, me encontré en la sucursal de la Biblioteca Pública de Madison, en el centro de la ciudad. El olor familiar de los libros y el ambiente silencioso me recibieron como a un viejo amigo. Me acerqué al mostrador de referencia, donde una joven bibliotecaria de pelo morado y ojos amables me miraba expectante. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Drenia, me preguntó. En realidad me preguntaba por su programa de voluntariado. Soy bibliotecaria jubilada. Su rostro se iluminó.
Siempre buscamos voluntarios con experiencia, especialmente para la hora de lectura infantil. Al final del día ya tenía un horario de voluntariado. Los martes y los jueves por la mañana ayudaba en la hora de lectura de preescolar y, después, en las estanterías. Era un compromiso pequeño, pero me sentí como si recuperara una parte de mí misma que había dejado de lado cuando Melanie me echó de casa. Esa tarde, Lydia y Jessica vinieron a tomar el té a mi apartamento. Se había convertido en un ritual semanal, una amistad improbable, nacida de una crisis que ahora se estaba convirtiendo en algo duradero. Nos sentamos alrededor de mi mesita, con el vapor saliendo de nuestras tazas, mientras el crepúsculo se cernía sobre Madison. «Hoy he pasado por tu antigua casa», dijo Jessica con cuidado, esperando mi reacción. «La nueva familia se muda la semana que viene. Han estado ayudando con la pintura». «¿De qué color?», pregunté, con genuina curiosidad más que con dolor. «Un amarillo suave, no muy diferente de lo que era». Asentí, complacida. Edward había elegido aquel amarillo mantecoso el año anterior a su muerte, diciendo que resultaba alegre en todas las estaciones. «¿Sabes algo de Melanie?», preguntó Lydia, haciéndose eco de la pregunta anterior de Mark. «Nee», respondí. «Solo algo de correspondencia legal. Su abogado se puso en contacto con Mark para impugnar los cambios en el testamento». Negué con la cabeza ante sus expresiones de preocupación. «No irás a ninguna parte. Mark se aseguró de que todo estuviera debidamente documentado, incluidas las evaluaciones de mi función cognitiva». «Aún así», dijo Jessica con dulzura, «debe de ser difícil. Es tu única hija». La observación flotaba en el aire, un reconocimiento de la pérdida que había debajo de mi nuevo comienzo. «Sí», admití, permitiéndome sentir la pena que había estado conteniendo. «Es difícil. Cuando Melanie era pequeña, se sentaba en mi regazo durante la hora del cuento, en la biblioteca. Conocía a todos los bibliotecarios por su nombre. En algún momento se convirtió en alguien que no reconozco». «La gente cambia», ofreció Lydia. «A veces también vuelven». Agradecí la amabilidad de esta sugerencia, pero sabía que no debía esperar una reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. Mientras mis invitados se preparaban para marcharse, Jessica me entregó un sobre. «De Eva», me explicó. «Vino ayer a la oficina del trust preguntando si podíamos darte esto». De nuevo sola, abrí el sobre con dedos cuidadosos. Dentro había una tarjeta hecha y a mano, decorada con flores prensadas y una letra infantil pero cuidada. «Querida abuela Grace, mamá y papá dicen que no debo escribirte, pero te echo de menos. Siento lo que ha pasado con tu casa. No fue justo. Guardé el marcapáginas que me diste de la biblioteca. Mamá intentó tirarlo, pero yo lo escondí. Quizá algún día pueda volver a verte. Amor, Eva». Tracé las letras cuidadosamente formadas. Este pequeño acto de rebeldía de una niña que aprende que los adultos pueden equivocarse, que la lealtad no siempre es sencilla. Dejé la tarjeta en la mesilla de noche. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. ¿Habían cambiado tantas cosas en tan poco tiempo? Mi casa, la relación con mi hija, mis rutinas diarias. Sin embargo, por debajo de todo, seguía siendo esencialmente yo misma. Una bibliotecaria que creía en el poder de las historias. Una viuda que llevábase a Edward en el corazón. Una mujer que había descubierto su propio valor, justo cuando otros lo habían descartado. A la mañana siguiente me levanté temprano y preparé té a la suave luz del amanecer. En mi pequeño escritorio, un grato regalo de Mark, saqué una hoja de papel y empecé a escribir. No a Melanie, ni siquiera a Eva, sino a mí misma. Querida Grace, hoy comienza un nuevo capítulo.
Las palabras fluían con facilidad. La historia de mi vida continuaba más allá de la traición que había amenazado con ser su última página. No un final feliz para siempre, tal vez, sino algo más verdadero. Un relato de resistencia, de dignidad tranquila recuperada, de una mujer que descubrió que a veces el acto de amor más profundo es la decisión de elegirse a sí misma. A continuación tenemos otras 2 historias increíbles que te están esperando. Solo tienes que hacer clic en la imagen que quieras ver y hablará.